Tenemos el mayor evento en la historia de Pokémon GO, legendarios de incienso. Tenemos las aves de Galar salvajes sin incienso. Tenemos Pokémon como Rotom en estado salvaje. Tenemos un montón de Pokémon ya evolucionados en estado salvaje. Tenemos un evento espectacularmente loco durante solo 3 días. Desde hoy, sábado a las 10 de la mañana, hasta el lunes día 9 a las 8 de la tarde-noche. Te lo explico todo en este vídeo para que no te pierdas nada del evento del 30 aniversario de Pokémon GO que trae a todos los Pokémon de Pokémon GO con algunas excepciones. Pero vamos a ver todo lo que trae en este vídeo. Estoy muy emocionado, hoy no tengo mucho tiempo para jugar, así que os traigo toda la información y mañana espero traeros un vídeo de yo jugando y consiguiendo algunas cositas como esta. En el evento, la mejor manera o de la única casi, pero hay excepciones que ahora veremos, de conseguir legendarios sin necesidad de hacer incursiones y que te puede salir casi cualquier legendario, con las excepciones como son por ejemplo los míticos o los ultraentes, es de incienso. Un incienso normal, que es muy barato, es un ítem muy barato en la tienda y que muchas veces te lo regalan en exhibiciones, en eventos, en el pase, etcétera. Es probable que tengas inciensos guardados. Pues este es el momento de usarlos. Duran una hora y te pueden salir los legendarios. Te pueden salir los legendarios de incienso shiny, como estáis viendo por aquí, ¿vale? También te pueden salir normales, por ejemplo este Kyogre o este Virizion, ¿vale? Después tenemos por aquí más ejemplos, como el Groudon o el Articuno. Te puede salir un montón de legendarios, ¿vale? Y también hay legendarios salvajes, ¿vale? Salvajes que se haya reportado hasta el momento, que todo esto es gracias a Trainers Go, ¿vale? Que es la cuenta que está subiendo todos los reportes. Pues Latios y Latias salen en estado salvaje, pero esto a mí me ha emocionado mucho porque ya sabéis que yo tengo una maldición con estos de aquí, con las aves de Galar. Las aves de Galar son Pokémon exclusivos del incienso diario y el incienso diario solo dura 30 minutos y durante los eventos muchas veces no salen. Pues ahora pueden salir de incienso normal, evidentemente del incienso diario, y salvajes. Estos, si os fijáis, no tienen el icono de ningún incienso, con lo cual salen salvajes, vale, pueden ser hasta salvajes. Evidentemente, lo malo que tienen las aves de Galar, que no se lo han quitado, es que el ratio de captura es muy bajo. Creo que son los Pokémon con el ratio de captura más bajo. ¿Qué significa? Que la mayoría se escapan. Yo, si me sale este tío de aquí, el Moltres de Galar, le voy a gastar la Master Ball. Así que a lo mejor mañana, si tengo suerte y me sale un Moltres de Galar, veis cómo gasto una Master Ball. Porque estoy harto de solo tener un Zapdos. ¿Dónde está? Aquí, otro lado, David. Solo tengo un Zapdos y me lo intercambiaron. Me falta el Moltres y me falta el Articuno de Galar. Y supongo que pueden salir en Shiny, aunque todavía no, no han reportado en Shiny. Pero, oh yeah, me encanta esta noticia. Más noticias, evidentemente, como ya nos habían dicho, te puedes encontrar Pokémon directamente evolucionados, ¿vale? Lycanroc directamente, a Baluk, Toxicity. Aquí estamos viendo distintos ejemplos, ¿vale? Un Porygon Z, que quizás para la gente más nueva en el juego le puede costar conseguir estos Pokémon, o el Magmortar, el Electivire, ¿vale? Un Sylveon, el Tyrantrum, etcétera. Por aquí tenemos más ejemplos. Este me encanta, ¿eh? Ojalá encontrarme un Tinkatun directamente evolucionado, o este de aquí, que creo que ni lo tengo hecho todavía, el Coalossal directamente salvaje. No sé, me parece una locura, pero mi favorito está aquí, ¿eh? Mi favorito está aquí. Aquí tenéis a Cerulege, a Average y a Charcadet, que normalmente no sale salvaje, solo sale de huevete. Pues poderlo encontrar en este evento. Impedim, también acordaros que era solo del Wiltaria, pues también te lo puedes encontrar. Y hasta el Grimmsnarl. No sé, es una locura este evento, gente. O sea, este evento es una maldita locura. ¿Qué más tenemos? Porque esto no acaba aquí. Como hemos dicho, Rotom. ¿Vale? Rotom puede salir. Es la primera vez que sale Rotom en un evento así salvaje. Normalmente Rotom salía, creo que de investigaciones especiales o en algún evento físico muy importante, ¿vale? Pero así de forma global para todo el mundo. Salvaje, pues es la primera vez que sale. Así que otra gran noticia, ¿vale? Otra gran noticia. Fijaros que se ve aquí el Rotom, aquí al lado del gorrito de Snorlax, está muy guapo, ¿eh?
Está muy guapo esto. Vale, ¿qué más tenemos? Esto es interesante para quien haga la colección de los Spindas, ¿vale? Para quien haga la colección de los Spindas, pues salen todas las formas de los Spindas. Acordaos que Spinda es un Pokémon que no sale en estado salvaje, sale solo de investigación de campo. Y, bueno, pues si quieres encontrar todas las formas de Spinda o un Shiny de Spinda, pues suele ser un poco complicado, pues en este evento también sale en estado salvaje el Spinda. Más cositas interesantes. Pokémon directamente evolucionados que, pues que primera vez que sale salvaje, por ejemplo, Duraludon, solo estaba de Dynamax, ¿vale? De hecho, va a ser la única forma de conseguirlo sin Dynamax, porque solo estaba en Dynamax. Ahora lo podemos conseguir sin el Dynamax. Y Pokémon que cuesta un montón de caramelos evolucionar, más los ácidos. Flapple, por ejemplo, te cuesta 20 manzanas más 400 caramelos. Pues pensar en Pokémon así caros, ¿vale? Un Gyarados, un Altaria, etcétera, etcétera, Pokémon que cuestan 400 caramelos, pues en este evento te los puedes encontrar en estado salvaje. Es cierto que Gyarados o Altaria ya podías encontrarte los salvajes, ¿vale? Porque son Pokémon mega evolucionados y todos los Pokémon hasta ahora que te podías encontrar evolucionados en Shiny eran los mega evolucionados. Ahora, a partir de este evento, son todos, ¿vale? Aunque estos son solo en este evento. Pero, no sé, es una pasada, gente, de verdad. O sea, me emociona mucho. Y como os decía, Latias y Latios, al igual que hemos dicho de las aves de Galar, ¿vale? Pueden salir en estado salvaje. Vamos a ver algún listado de Pokémon, ¿vale? Que esto es interesante también de saber, ¿vale? Pokémon que no aparecerán, ¿vale? Pokémon que no aparecerán en estado salvaje. Y por aquí nos lo pone, ¿vale? Samurott de Hisui, básicamente la mayoría de Hisui, ¿vale? Samurott, Lilligant, Zorua, Basculin, Raya Blanca, Braviary de Hisui, Decidueye de Hisui, los Tauros, ¿vale? Todos los Tauros. Y luego Pokémon como Mupray, Delmise, Kecleon, Scatterburg, Aegislas, Morpeko, Mausold, Gibby Gold, Executor de Alola. No sé por qué la verdad. Supongo que porque son las formas de Alola y de Galar. La mayoría no salen. Si os fijáis, Raichu de Alola, Weezing, etc. Vale, todos estos no salen en estado salvaje. Pero bueno, gente, que nos hayan quitado algunos con todas las locuras que hay, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí no me molesta porque tenemos legendarios de incienso. O sea, es que es muy loco. Y además, fijaros y tener esto en cuenta también, ¿vale? Que en este evento el poder de combate es aleatorio. El nivel del Pokémon, mejor dicho, es aleatorio. ¿Qué significa? Que te puede salir un Groudon a nivel 30 o 35 si tienes el clima a favor y nivel 1. Entonces va a ser la primera vez también en el juego que te puedas conseguir algunos legendarios menos de 1500 de PC para Liga Super. Por ejemplo, Groudon y Kyogre, si no recuerdo mal, ¿vale? Nunca han bajado de 1500 de PC. Por poner un ejemplo, ¿vale? También hay otros Pokémon. Y luego conseguir uno bueno para PvP a más. Uno que tenga muy poca vida, mucha defensa y mucha salud, ¿vale? Para Liga Super o Liga Ultra no hablo solo de legendarios, sino también de algunos otros Pokémon que a lo mejor solo salían de... mira, por ejemplo, ¿dónde están? Estaban por aquí. Por ejemplo, Pokémon como... Pero no, estaban aquí. Los teníamos antes. Aquí. Pokémon como Duraludon, por ejemplo, que es difícil tener uno bueno para PvP. Pues en este caso sería más fácil conseguir uno más bajo, pero... Bueno, lo complicado al final de este evento yo creo que va a ser encontrar lo que buscas, porque hay tanto spawn. Pensar que hay, no sé, es que no sé cuántos Pokémon hay ahora mismo activados en estado salvaje, pero a lo mejor hay 700, no sé, es que hay una barbaridad de Pokémon activos. Entonces sí es cierto que el evento mola muchísimo, tiene de todo, pero que encuentres el Pokémon que buscas, como yo que busco, por ejemplo, el Cerulege, ¿vale? ¿Dónde estaba? La siguiente. Yo, por ejemplo, me encantaría encontrarme Cerulege para farmear caramelos XL, para luego intercambiar y buscar un 100, etcétera. Este es de mis Pokémon favoritos actualmente, ¿vale? Y mi favorito de la última gen. Pero claro, que me salga va a ser complicado, ¿vale? O que me salga algún legendario que me pueda interesar, evidentemente va a ser complicado, pero hay que intentarlo. Tenemos 3 días solo. Tenemos solo 3 días para aprovechar este evento, así que nada, hasta aquí el evento del 30 aniversario. Mañana espero traeros un vídeo jugando y viendo qué tan difícil es de conseguir todo esto. Hoy hemos visto todo lo que sale, mañana os enseñaré lo difícil que es de conseguir, ¿vale? Lo averiguaremos. Hoy es la teoría, mañana la práctica. Dejar un like al vídeo si os ha gustado, ponerme en comentarios y así lo compartimos con todos ya. ¿Qué Pokémon así interesantes, legendarios os han salido
a vosotros de incienso o en estado salvaje. Por favor, comunicárselo a todo el mundo en comentarios. Dejar un hype si podéis y nos vemos en el próximo vídeo.